Amén. Vamos a abrir la Biblia y en esta ocasión lo haremos en la carta a los Gálatas. Busquemos el capítulo número 5, donde leeremos la palabra del Señor. La carta a los Gálatas, el capítulo número 5. Bien, si lo tienen listo, dice la palabra del Señor, versículo 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Bien, recordarán que el tema de este culto, como también los dos siguientes, es el de el fruto del Espíritu Santo. En este lugar de la Biblia, el capítulo 5 de Gálatas, Pablo habla de cómo el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza espiritual y también tiene la naturaleza carnal. Y no hay nada más opuesto que hablar de la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, porque los deseos de ellos son totalmente contrarios. Por eso dice que el deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el espíritu. La recomendación que se nos da es que debemos andar en el Espíritu. Pues al andar en el Espíritu no vamos a caminar en los deseos de la carne. Pero como es un hecho que el cristiano tiene ambas naturalezas, por eso es que pueden haber momentos en los cuales uno parece ser un poco contradictorio. Hace unos días un muchacho platicaba conmigo y me contaba cómo él había estado aquí en una iglesia, y le entendí que era una vigilia de jóvenes, y él me dice, bueno, fue una experiencia maravillosa, que el Señor lo había tocado, él estaba quebrantado. Y él me dice, bueno, ni sentí el tiempo cuando pasó. Y finalizó la vigilia, llegó a casa, y al llegar a casa, nuevamente se había envuelto en cuestiones pecaminosas. Entonces él se preguntaba y decía, bueno, ¿cómo es esto que acabo de estar en la iglesia, disfrutando de la presencia del Señor, y ahora estoy ya fallando de nuevo? Entonces yo le explicaba que esa es la lucha de todo creyente, que tenemos las dos naturalezas, y que en un momento uno puede estar amando muy profundamente al Señor y el siguiente minuto estar cediendo a la tentación. Esta lucha la vamos a tener toda la vida hasta que seamos glorificados. Pero mientras llegue ese momento, no podemos estar yendo de las obras de la carne al fruto del Espíritu, o al deseo de la carne y al deseo del Espíritu. No podemos estar yendo y viniendo, porque entonces eso nos va a desgastar emocionalmente, y eso producirá en nosotros tristeza, y llegaremos a pensar incluso que quizás no somos ni siquiera hijos de Dios.
Para resolver ese conflicto, Pablo nos recomienda que entonces debemos andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu Santo toma control de nuestra vida y entonces comienza a producir su fruto. Es igual que una rama de un árbol que es injertada en el tronco y este tronco la alimenta. Llegará el momento que esta rama comenzará a dar el fruto de la raíz a la cual fue injertado. Entonces, de igual manera, si el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo lo que producirá en nosotros es su fruto. Ahora, el fruto es algo que toma tiempo. Sabemos que hay plantas que producen fruto muy rápidamente, como el maíz, como el frijol, que es una cuestión de semanas y ya se tiene la cosecha. Pero hay otro tipo de árboles que a veces pueden tomar años para poder dar su primera cosecha. Pero ahí hay una enseñanza, y es que el fruto toma tiempo en ser producido. Y para que una planta pueda dar fruto, deben presentarse las condiciones adecuadas de humedad, de iluminación, de nutrientes que la planta toma de la tierra. Igual es el creyente. Si nosotros queremos tener el fruto del Espíritu, en primer lugar debemos entender eso, que la Biblia habla del fruto del Espíritu. Es decir, que no somos nosotros quienes lo producimos. No somos nosotros los que producimos el fruto. Si fuésemos nosotros, entonces se llamaría el fruto del creyente. Pero se llama el fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que tiene que producirlo en nosotros. Pero al igual que la planta, primero tenemos que estar conectados con la fuente, que es el Espíritu Santo. Pero también necesitamos de los nutrientes, de la palabra de Dios, de la oración, de la asistencia a la iglesia, del servicio a Dios. Todo eso crea las condiciones para que el creyente vaya madurando y comience a producir el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu se manifiesta de 9 maneras diferentes. O si lo queremos decir de otra forma, el fruto del Espíritu tiene 9 características diferentes, que son las que hemos leído en el pasaje que hoy citamos. Pero estas 9 características del fruto del Espíritu se agrupan en 3 grupos de 3 características cada uno. El primer grupo se refiere al fruto del Espíritu en la relación del creyente con Dios. Esa relación del creyente con Dios, el fruto del Espíritu se manifiesta en 3 cosas que están ahí: el amor, el gozo y la paz. El segundo grupo de características son aquellas características del fruto del Espíritu que se manifiestan en la relación del creyente con otras personas, y que son la paciencia, la benignidad y la bondad. Y finalmente, el tercer grupo son aquellas características del fruto del Espíritu que se manifiestan en la relación del creyente consigo mismo, y que son la fe,
la mansedumbre y la templanza. Cuando Pablo ordenó en 3 grupos las características del fruto del Espíritu, él estaba pensando en la enseñanza que aparece en Deuteronomio, en el libro de Levítico, y que luego también un maestro de la ley se lo dijo a él, cuando él preguntó cuál era el más grande de los mandamientos. Entonces le dijeron: el más grande de los mandamientos es amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Ahí están los 3 momentos: amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Y en esos 3 aspectos del amor se manifiesta los 3 grupos de las 9 características que tiene el fruto del Espíritu. Vuelvo a repetir: amor, gozo y paz en nuestra relación con Dios; paciencia, benignidad y bondad en nuestra relación con el prójimo; y fe, mansedumbre y templanza en lo que es la relación con nosotros mismos. Ahora, el tiempo no nos va a alcanzar para cubrir las 9 características, pero vamos a ver las primeras de ellas. En primer lugar, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Esa es la primera característica del fruto del Espíritu. Es decir, la primera característica de una verdadera espiritualidad es el amor. Por eso se coloca en primer lugar. Ustedes ya saben que en el Nuevo Testamento había varias palabras y todas se pueden traducir amor. Está la palabra ágape, está la palabra filias, está la palabra storge, y en griego había incluso otra palabra más que era la palabra eros. Todas esas se pueden traducir como amor, pero significan cosas diferentes. Pero aquí la palabra que se está utilizando para amor es la palabra ágape. Y ágape es el amor que no parte de una experiencia sensorial. Porque el amor, hablando así en el plano humano, nosotros lo experimentamos sobre la base de los sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos. Por eso dicen que el amor entra por los ojos. Al menos en el caso del hombre, ¿no? En el caso de la mujer parece que más por el oído les entra. Pero entonces se desarrolla amor cuando uno encuentra a alguien que le resulta agradable por la razón que sea, pero esa es una experiencia puramente sensorial. Pero ese amor también es un amor egoísta, porque es un amor que primero busca ser recíproco. Y por eso es que las personas dicen: bueno, no hay nada más ingrato que amar a una persona y que esa persona no le corresponda a uno. Eso es lo más triste que puede haber, porque están hablando de un amor que es sensorial. Pero el amor ágape es el amor de entrega, es un amor que nace de una decisión. Y es la decisión de amar aun cuando quizás no tengamos una relación sensorial con esas personas, y aun cuando esas personas no nos correspondan de ninguna manera. Cuando Jesús dijo: amen a sus enemigos, ese es el amor ágape. Cuando la persona dice:
amor con amor se paga. Y lo que quieren decir con eso es: yo voy a amar al que me ame, yo voy a querer al que me quiera. Cuando la persona dice eso, está hablando de amor filial, porque el amor filial ama, pero porque es correspondido. Pero en el amor ágape no espera ser correspondido. Por eso es posible amar aún al enemigo, que no lo va a estar elogiando, no te estará dando nada positivo, sino que es tu enemigo, te atacará. Pero el amor ágape es capaz de amar, porque no está basado en sentimientos, no es un amor romántico, sino que es un amor de decisión. Es el mismo amor de Jesús, que vino a morir por nosotros. Pero nosotros, que éramos rebeldes, habíamos desatendido su palabra, no había una razón por la cual Cristo pudiera amarnos. Pero siendo aún así las cosas, Él toma la decisión de amarnos. Y el ágape también tiene la característica que es un amor de entrega. Los otros amores siempre están esperando ser correspondidos. El ágape no. Es el amor que se entrega. Si le corresponden, bien. Si no le corresponde, no va a alterar en nada la decisión que la persona ha tomado de dar amor. Este amor el hombre no lo puede dar. Por eso decíamos que se trata de el fruto del Espíritu, porque es obra del Espíritu de Dios. En otras palabras, es la obra de Dios en nosotros. Porque ¿quién es aquel que ama al enemigo? ¿Quién es aquel que bendice al que lo maldice? ¿Quién es aquel que ora por quien le persigue? La naturaleza humana es contraria a eso. Pero el Espíritu de Dios hace posible que nosotros podamos amar. Por eso decíamos que el amor tiene que ver en nuestra relación con Dios. Depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros para darnos ese amor. Verdaderamente espiritual es la persona capaz de amar, no solamente a su best friend forever, sino que ama a su peor enemigo, ama al que le maltrata, ama a todos, porque es un amor de decisión. Esa es la verdadera espiritualidad. El que no es capaz de amar más que al que le ama. Como dijo el Señor, si eso hasta los paganos lo hacen. Hasta el peor de los paganos quiere al que le quiere, saluda al que le saluda, le regala al que le regala. Pero dijo el Señor, entonces, ¿para qué le sirve el cristianismo? ¿Para qué son creyentes? La verdadera espiritualidad es cuando tenemos amor ágape. Veamos la segunda característica. Habla de gozo. El gozo del cual se habla allí, recuerde, como es el primer grupo, estamos hablando de la relación con Dios. Este gozo, jará es la palabra en griego, no es un gozo que provenga de las circunstancias que nos rodean. El ser humano se siente alegre o se siente triste dependiendo de las circunstancias que le rodean. Si las circunstancias que le rodean son alegres, hay música,
hay buen ambiente, hay luces, hay colorido. Las personas tienden a sentirse alegres. Pero cuando el ambiente es triste, sombrío, entonces las personas se inclinan a sentirse tristes. Es decir, la alegría depende de las circunstancias que nos rodean. Pero en el caso del gozo, eso no depende de las circunstancias que nos rodeen. El gozo depende de nuestra relación con Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que en mí tengan gozo. Entonces, estar en Cristo es algo que da gozo, pero el gozo depende de estar en Cristo, no depende de las circunstancias que nos rodean, que pueden ser buenas o malas. Y como nuestra permanencia en Cristo es algo continuo, no es algo de una semana, de 2 años, nuestra permanencia en Cristo es desde el momento en que creímos hasta el día que nos veamos con Él, toda la vida. Esto significa que el creyente todo el tiempo tiene razones para tener gozo, y ese gozo no se lo puede arrebatar nadie, porque no depende de las cosas que le rodean. Por eso bien dice un canto cristiano, algo viejito ya, dice: el gozo que yo siento en mi alma nadie me lo puede quitar. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no me lo podrá quitar. Y esa es una realidad. Ese es el gozo del Señor, porque el gozo depende que yo estoy en Él. Claro, la vida cambia. En la vida hay momentos de salud, momentos de enfermedad. En la vida hay momentos de abundancia, momentos de escasez. En la vida hay momentos cuando estamos alegres, momentos cuando estamos tristes. Nuestras emociones cambian, pero lo que no cambia es nuestra permanencia en Cristo, y esa es la que nos da el gozo que solamente Él puede dar. Siempre que hablo de esto, yo me recuerdo de una historia que contaba un evangelista llamado Pepito Berríos, papá de Dani Berríos, el cantante. Esto fue hace años. Hermano Pepito hace años que murió. Pero él contaba en una ocasión que se subía al techo de su casa, estaba haciendo una reparación, y se deslizó y se vino abajo y cayó hasta el piso, ¿no? En la calle, en el patio de la calle. Y él sabía que se había roto de todo. O sea, fue un golpe duro. Y los vecinos se dieron cuenta que él se había caído, y él vio que los vecinos venían para auxiliarlo. Pero mientras venían, el hermano Pepito dijo: bueno, esta es una buena oportunidad para testificarles del gozo que Cristo da. Y aunque le dolía hasta el alma del golpe que se acababa de dar, se puso a cantar. Y cuando llegaron los vecinos y lo rodearon pensando: estará muerto, estará vivo, él estaba cantando: este gozo que siento yo, solo el Señor me lo pudo dar. Lo hallaron cantando, llamaron a la ambulancia, se lo llevaron, estaba todo quebrado, él estuvo enyesado no sé cuántas semanas. Pero ese es el gozo, que no depende si estamos bien, si estamos mal, si estamos enfermos. La verdadera espiritualidad es eso:
nunca perdemos el gozo. Pueden llegar los momentos peores, pueden llegar las más grandes dificultades, y como humanos uno se puede sentir triste. Alguien puede decir: no, yo cuando tengo ese tipo de problemas yo me deprimo. Pero eso es humanamente. Pero en nuestra relación con Cristo hay algo que está produciendo la depresión, algo que cambió en nuestra vida. Pero lo que no ha cambiado es que Jesús resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y como nosotros estamos con Él, no ha cambiado la base de nuestro gozo. Entonces, la verdadera espiritualidad es el gozo incesante, el gozo que no termina. Veamos ahora la tercera característica, y con esto completamos el grupo de el fruto en su relación con Dios. La tercera dice que es paz. Paz, que en el griego es la palabra Irene. La paz, de igual manera, como es fruto del Espíritu, no depende de nada externo. ¿Qué hacen las personas cuando necesitan paz? Bueno, dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿verdad? Hay quienes dicen: no, yo me voy a una montaña y allá arriba, con el canto de los pájaros, ahí encuentro paz. Otra persona dice: no, yo voy a un río y ver el agua y el sonido del agua chocar contra las piedras, eso me da paz, me relaja. Otro puede decir: a mí me relaja ver un lago. Otro dirá: a mí me relaja ver llover. Otro dirá: a mí me relaja ver el mar. Otro dirá: a mí me relaja oír música suave. Bien, hay varias maneras, pero esa tranquilidad, esa paz, es originada por esos estímulos que nos rodean. Pero la paz, como característica del fruto del Espíritu, es una paz que depende de la obra que Cristo hizo al reconciliarnos con Él. Lo que dice Pablo en su carta a los Romanos: justificados por la fe, tenemos paz. Fuimos justificados en Cristo, tenemos paz. Entonces, la paz es algo que llevamos en nosotros y que nada la puede arrebatar. Hay momentos en los cuales podemos vivir situaciones extremas: un terremoto, una amenaza, un asalto, estar en medio de un tiroteo. Son situaciones extraordinarias, pero en medio de todo eso siempre prevalece la paz que el Señor da, porque la paz que Cristo da, Él lo dijo claro en el Evangelio de Juan: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. ¿Cómo da paz el mundo? Ya lo dijimos: buscando cómo tranquilizarse, cómo relajarse, cómo huir del bullicio y la carrera de la vida diaria. Así la da el mundo, pero eso dura unos minutos o unas horas, porque luego volvemos a la misma rutina. Pero la paz que tenemos por haber sido reconciliados con Dios, eso no cambia, porque nuestra relación de reconciliación con Cristo no cambia nunca. Eso es para la eternidad.
Y por eso tenemos paz permanente. Podemos andar en medio de las dificultades y tener paz. Y como he dicho, a veces tener hasta situaciones extremas y continuar teniendo la paz. Yo recuerdo, hermanos, que durante el periodo de la guerra estábamos en un culto, un local pequeño, quizá para unas 200 o 300 personas. Y yo estaba predicando y la puerta que daba a la calle pues no estaba muy retirada de mí. Y claro, como yo estaba de frente a la puerta, yo veía la calle, ¿no? Pues yo estaba predicando y recuerdo que ese día un hermano, él era guatemalteco, y yo lo conocí, ya ni me acuerdo cómo realmente, pero cada vez que él pasaba por la ciudad por cuestiones de trabajo, él tenía que venir a El Salvador. Siempre pasaba a saludarme. Y entonces yo recuerdo que él andaba con mucho temor porque sabía que El Salvador estaba en guerra, ¿no? Y a veces él se venía conmigo para San Salvador, y cuando pasábamos allá frente al cuartel del batallón Atlacata, aquí sobre la carretera Santa Ana, yo me recuerdo que él me decía: baje la velocidad. Y no era que yo fuera rápido, pero era porque íbamos a pasar frente al cuartel y a él le daba miedo. Y como yo ahí pasaba casi toda la semana, ya yo sabía que no había problema. Pero bueno, ese día él llegó a la iglesia, pero él, al estar en El Salvador, se sentía así con un poquito de tensión, ¿no? Bueno, y ese día le fue mal al pobre porque llegó a la iglesia y él estaba ahí sentado. Me recuerdo que se quedó así en las sillas de atrás. Y yo estaba predicando. Era un día de semana cuando de repente, hermano, estamos predicando, cuando a unos 25 metros comienza un tiroteo, pero muy nutrido. Y se oía aquello, bam, 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 pero o sea, a unos 25 metros era muy fuerte. Y yo vi la hermana diaconisa y el hermano diácono que estaban en la puerta, que cuando eso pasó se metieron dentro de la iglesia. Y el pobre hermano guatemalteco se levantaba, se sentaba, me volteaba a ver, se levantaba y estaba preocupado. Y después de eso comenzamos a oír personas gritando: ¡ay! ¡ay! Bueno, y para colmo llega una ambulancia, llega sonando la sirena, y yo seguía predicando, y el guatemalteco se ponía en pie, me veía y se volvía a sentar. Entonces llegó la ambulancia, se detuvo. Como yo veía la calle, yo veía las luces rojas que daban la vuelta, pero solo eso veía la luz, porque era un poquito más abajo lo que estaba ocurriendo, que no sé qué era. Y luego se alejó la sirena y se fue todo quedando tranquilo, y yo continué predicando. Hice el llamado, o sea, terminamos el culto. Y claro, al terminar el culto, todos los que estábamos adentro, bueno, había como una curiosidad: bueno, ¿y qué pasó, verdad? Pero cuando salimos a la calle, nada, hermanos, o sea, como que nada había pasado. Y después, platicando con el hermano guatemalteco, él me decía: mire, me dice, solo porque yo vi que usted no paraba de predicar, yo no salí corriendo, me dice. Eso fue en la década de los 80. Hoy este hermano es ya un pastor, no de nuestra misión, pero es un pastor, y de vez en cuando, yo tengo años de no verlo, décadas tengo de no verlo, pero cuando puede, a través de otros hermanos me envía saludos. Y yo lo recuerdo muy bien. ¿Cómo se me va a olvidar, verdad? Sí, le tocó esa noche, que no fue la única. Pero la cuestión es que era una situación extrema. Es decir, eso no se da todos los días, ¿verdad? Pero ¿por qué la tranquilidad? Porque la paz no depende que si están tirando o no están tirando, que si hirieron o no hirieron a alguien, o si lo mataron, a saber. Nunca nos enteramos qué pasó. Pero
Cristo sigue estando a la diestra del Padre. Y esa es la razón de nuestra paz. La verdadera espiritualidad es saber conservar esa paz en medio del ataque, en medio de la ofensa, en medio de las situaciones peores, las extremas situaciones. La paz que Cristo da, una paz que se refleja en la persona, en el rostro mismo. Bien, ahí hemos visto las primeras tres características con lo que completamos el grupo de nuestra relación con Dios. Hoy vamos con la relación con el prójimo. No las vamos a ver las 9, no se preocupen. Esta solo es la primera parte, el otro mes vamos con la segunda. Pero veamos la primera del segundo grupo, que es ya la relación con el prójimo. Dice siempre el versículo 22, después de paz dice paciencia. Este es interesante porque paciencia en griego es macrosumía. Y macrosumía es una palabra griega interesante porque no aparece en el griego clásico. El griego clásico es el que antecedió al griego común o koiné, que es en el que se escribió el Nuevo Testamento. Como el griego es uno de los idiomas más antiguos que tiene la humanidad, se divide en varias etapas. El griego clásico fue la etapa anterior, antes de el griego común o koiné, que es en el que se escribió la Biblia. Entonces, sucede que macrosumía no aparece en el griego clásico. Pero aunque no aparece en el griego clásico, en el Nuevo Testamento increíblemente aparece más de 70 veces. Y por eso es que muchos eruditos dicen que macrosumía es una palabra que tiene raíces cristianas. ¿Por qué razón? Porque cuando el Nuevo Testamento fue escrito, la paciencia, y recuerde que ya paciencia es la relación con el prójimo, ¿no? La paciencia no se consideraba una virtud, sino que se consideraba una vergüenza. Y lo que los griegos consideraban una virtud era la venganza implacable. O sea, mientras si una persona le hacían un daño, lo que fuera, y se vengaba rápidamente, y se vengaba cruelmente, esa era la persona que los griegos admiraban y la respetaban. Pero cuando la persona recibía una ofensa y reaccionaba con paciencia, eso era una vergüenza. Entonces, bueno, tan eres así que la palabra macrosumía, es decir, paciencia, no existía en el griego clásico, no aparece. No aparece. Y aún en el griego posterior a la redacción del Nuevo Testamento aparece muy pocas veces, pero ya aparece porque los creyentes ya la usan. Entonces, la paciencia nos habla de una virtud, otra vez, que no es humana. Nosotros vivimos en un país donde nuestras expresiones culturales son violentas todas, son agresivas. Y de igual manera vivimos en un ambiente donde lo que prevalece es la venganza. Si no, vean, ahí está el caso de las pandillas. Cuando un miembro de una pandilla se siente ofendido por alguien, vayan ustedes y díganle: no, hombre, tené paciencia. ¿Qué creen que va a hacer él? O sea, él sabe que su respeto está basado en la venganza, y rápida y cruel,
Eso le va a aumentar su respeto, pero si no lo hace, él sabe que estará perdiendo respeto. Bueno, las pandillas es como la expresión más clara, ¿no? Pero eso se da en todos los ámbitos. ¿Qué político es aquel que le dicen algo y se queda callado? De inmediato responde. Y vamos más allá. ¿Quién es aquel evangélico que lo ofenden de alguna manera y se queda callado? ¿Acaso no reaccionamos también agresivamente? O sea, ¿por qué se agarran a codazos para subir en el autobús? Por eso se llama el fruto del Espíritu, porque no lo producimos nosotros. Pero la verdadera espiritualidad es cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros de tal manera que produce macrosumía, es decir, paciencia. Y podemos dejar pasar la ofensa, podemos dejar pasar el golpe, podemos esperar, podemos tener paciencia. La gente puede decir: yo soy creyente, pero no soy tonto, el que me toque le va a ir mal. Igual que a veces en el campo, donde el campesino usa machete, no necesariamente como arma, sino que es su herramienta de trabajo. Pero a veces en las iglesias evangélicas en el campo dicen: no, yo soy creyente, pero este machete no, dice. Pero el fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia, que dejamos pasar las cosas, sabemos esperar, igual que Dios dice que es tardo para la ira, grande en misericordia. Dios tiene mucha paciencia. Si somos hijos de Él, nosotros también debemos ser pacientes con nuestro prójimo. Nos relacionamos con nuestros prójimos, pero nuestra relación con ellos es una relación de paciencia. Esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no es saberse de memoria toda la carta a los Gálatas, o conocer de memoria la doctrina, la teología. Eso está bien, pero estoy diciendo que eso no es muestra de verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad se manifiesta cuando tenemos paciencia. Y vamos a ver una característica más y hasta ahí vamos a terminar. Después de paciencia menciona benignidad. Benignidad. Ser benigno no es otra cosa más que ser bueno. Crestotes es la palabra que utiliza ahí Pablo en el griego, y significa eso, ser bueno. Él utiliza crestotes también en otros de sus escritos, como por ejemplo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando él está hablando de cómo fue su trato hacia los tesalonicenses. Les dice: nosotros fuimos tiernos hacia ustedes como una madre, como una nodriza hacia sus bebés, como la madre. La madre es muy cuidadosa con sus bebés, es buena, lo cuida, lo abriga, lo baña, le alimenta, despierta dando gritos en la madrugada y mamá ahí está, tan buena gente que le da alimento hasta dormirlo de nuevo. Eso es benignidad. Entonces, la meta es que las personas puedan decir de ti: es una buena persona. No, si ese es un pan de Dios, es bueno, es buena. Pero cuando dice fulano, cuidado, ese es un malía, que mejor apartate, ¿no?
La verdadera espiritualidad es cuando la persona es buena, pero es una bondad que surge de la sinceridad, que es una persona incapaz de hacer el mal. Entonces vean, estas son características del fruto del Espíritu que tiene que ver en nuestra relación con el prójimo. Al prójimo le tenemos paciencia, con el prójimo somos benignos, somos buenos. ¿Cómo podemos llegar a entender eso de ser buenos? Bueno, piensa, ¿qué sería para ti una persona buena? ¿Cómo te trataría un hombre o una mujer que sea bueno o buena? Entonces, como dijo el Señor, así como quieres que te traten, trata a los demás. Si para ti ser bueno es, bueno, para mí una persona buena es que sea un amigo sincero. Hace poco, un joven, no sé si está aquí, pero él me hacía la pregunta y me decía, ¿y yo cómo puedo saber quiénes son buenos amigos para mí? ¿Cómo puedo distinguir quién es un verdadero amigo? Porque quería saber quién era un buen amigo y quién era un mal amigo. Y yo le dije, eso no importa. No importa, no te tiene que preocupar quién es buen amigo, quién es mal amigo contigo. Preocúpate por tú ser un buen amigo para todos los demás. Eso se llama benignidad. Ese es el fruto del Espíritu. Que no importa que los demás sean malos o tal vez no sean tan buenos amigos, lo importante es que yo lo sea con ellos. Y como el amor no busca recibir, sino que dar, entonces esa es la muestra de la verdadera espiritualidad. Esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no es cómo te peinas, cómo caminas, cómo te sientas. La verdadera espiritualidad es que en ti se manifieste el fruto del Espíritu en las características que hemos visto. Esa es la verdadera espiritualidad. Nos vamos a detener hasta ahí. Quedan pendientes 4 características más del fruto del Espíritu, que lo vamos a continuar en el culto siguiente de jóvenes. Están invitados desde ya si les interesó el tema, ¿no? Pero por ahora lo importante es que reflexionemos si tenemos el fruto del Espíritu. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero, antes de orar, invitar a aquellos muchachos o muchachas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es tu caso y has escuchado hoy la palabra, creo que ha sido claro que el Evangelio no se trata de una cuestión de religión solamente, sino que se trata de un cambio tal en la persona que llega a ser diferente a los demás mortales. ¿Quieres tener ese cambio de vida y que el fruto del Espíritu se produzca en tu vida? El camino es creer en Jesús como Salvador. Quiero invitar entonces a cualquier muchacho o muchacha que hoy necesita venir para creer en el Hijo de Dios. En el lugar donde te encuentras puedes ponerte en pie en señal que deseas recibir al buen Salvador y vamos a orar por ti. Cualquier muchacho o muchacha que ahora cree en el Señor puede ponerse en pie, por favor. Ponte en pie, vamos a orar. Y puedes venir, que Cristo espera por ti. Aquí hay una persona que pasa, bienvenido. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Hoy es tu momento, ponte en pie. Cristo te espera. Él tiene para ti una salida, una respuesta. Hay otra persona, muy bien, ahí atrás hay alguien más que viene. Bienvenida.
Alguien más que necesita venir, ven, ponte en pie. Jesús puede hacer maravillas en tu vida. Él puede transformarte. Él puede hacerte una nueva criatura. Muy bien, aquí hay un niño que pasa. Bienvenido también. Alguien más que necesita venir y creer en el Señor por primera vez. Ponte en pie. Ponte en pie. Ven. Es el momento. Puedes ponerte en pie. Hazlo con toda confianza. Jesús te está esperando. Otra persona, ponte en pie. Ven, que hoy es el día de salvación. Hoy es el día cuando Cristo tiene preparado para ti una transformación, un cambio de tu vida que hará de ti un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Alguna otra persona? También quiero invitar, si hay muchachos que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, ponte en pie también y ven, vuelve al Señor que te ha estado esperando todo este tiempo. Bien, aquí hay alguien más. Dios te bendiga, bienvenido. Algún otro muchacho o muchacha que quiere venir al Señor, reconciliarse, ponte en pie. Vamos a orar. Otra persona, hoy es el día para estar a cuentas con el Señor. Si oímos hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcamos nuestro corazón. Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenido. Y aquí hay otro joven más que pasa, bienvenido también. ¿Alguna otra persona? Muy bien, aquí hay alguien más, bienvenida. ¿Alguna otra persona? De este lado hay alguien más, bienvenido también. Alguien más que necesita venir por primera vez, o si es un reconcilio, ven, acércate, vamos a orar. ¿Hay alguna otra persona? Muy bien, aquí adelante hay otro muchacho, bienvenido. Y aquí hay otro joven más, Dios te bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar. Hoy es tu momento. Ven. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Voy a finalizar, hago la última invitación. Si hubiese alguien más que por primera vez viene al Señor o necesita reconciliarse, pasa. Y con esto termino la invitación. ¿Hay alguien más? Ponte en pie ahora, que este fue el último llamado. A usted que nos ve por televisión, le invito también para que no deje pasar este momento. Únase con nosotros en la oración. Padre, gracias te damos por estos muchachos y muchachas que están aquí al frente, creyendo en ti, entregando sus vidas a ti que eres bueno y misericordioso. Lo mismo te pedimos por aquellos que ven y escuchan a través de la televisión, por aquellos que oyen a través de las emisoras de radio. Perdónales, cámbiales, haz de ellos nuevas criaturas, de tal manera que la morada de tu espíritu en ellos produzca el fruto del espíritu, y que así, Señor, aprendamos a vivir en amor, en paz. Aprendamos a vivir teniendo bondad, paciencia, que son las virtudes que tú nos enseñas. Que haya paz en nuestros corazones, y que así, Señor,
llevemos frutos dignos de arrepentimiento y podamos reflejar a tu Hijo en nuestras vidas. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.